caminando. Aquí hay una tortuguita. Sí, esa tortuguita va a pasar entre unos 12 o 14 años para venir a la playa por primera vez a dejar su primer nido de huevos. Pura vida, mi gente linda, yo soy Josucho y hoy estamos en un lugar muy especial. Hoy nos encontramos en Quepos y es porque vamos a vivir una de las mejores experiencias de mi vida, además de que esta es la primera serie de videos del canal, así que si quieren quedarse y ver cómo es un voluntariado de tortugas acá en Quepos, en Isla Damas, acompáñenme en esta serie. Es que ahorita mismo nos encontramos en el Parque Naomi acá en Quepos, pero el voluntariado de tortugas no va a ser acá. El voluntariado de tortugas es en Isla Damas, en el campamento de Milo, así que todavía tenemos que caminar hasta el cruce de Cocal, tomar un bote para cruzar a Cocal y luego ahí nos va a recoger Milo y vamos a ir al campamento. Pero vean las hermosas vistas que tenemos hoy. Ayer estaba haciendo un aguacero, pasó lloviendo toda la tarde, pero hoy amaneció muy despejado. Se prevé que para la tarde va a estar igual, otra vez va a estar haciendo mucha lluvia, pero ahorita podemos disfrutar este sol hermoso que tenemos. Así se ve el parque, hay poca gente. Quepos es uno de los lugares más turísticos de Costa Rica, pero ahorita estamos en octubre y en octubre es temporada lluviosa, entonces mucha gente no viene. Se bajan bastante el turismo acá en la zona, pero nosotros aprovechamos porque en octubre es donde se supone que se ven las mejores tortugas, más llegan a anidar, entonces por eso estamos acá. Bueno, ahora sí, ya salimos de el Parque Naomi y vamos, ahorita mismo voy a ir a buscar desayuno, son las casi 8 de la mañana y no he desayunado, entonces vamos por un cafecito, un pinto, voy a buscar a ver en qué lugar puedo comerme un buen pinto y después vamos rumbo al cruce de Cocal. Bueno, primero tengo que ir al Airbnb a recoger unas cosas, a recoger las maletas y ya luego al cruce de Cocal. Aunque el Airbnb está cerca, pues nada, voy a aligerar el paso. Bueno, mi gente, ya llegamos al Airbnb, ya estamos por acá. Ahorita ya organicé todo y ya hice las maletas para ir al cruce de Cocal. Y yo creo que ya tengo todo organizadito. Aquí tengo esa maleta, ahí estoy cargando las baterías del drone. Estas cosillas que tengo que guardar en esta maleta, que es donde ando todos los electrónicos. Y listo, yo creo que ya estamos. Solo tengo que esperar a que sea la hora acordada. Acordamos de vernos en el cruce de Cocal a las 10 de la mañana y ahorita apenas van a ser las 9, entonces tengo que esperarme como una media hora más o menos para empezar a salir de aquí. Muy puramente estamos llegando al cruce de Cocal. El cruce se ve así. Vamos a ver. Sí, yo creo que aquí hay que esperar. Y al primero que llegue uno se monta para pasar. Vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están? Pura vida. Ahora, ya no me dejes arriba. ¿Qué? ¿Cuánto es del paso? 250. 250. Ahí estamos, ¿va? Buena vida, gracias. Ya estamos en el cruce. Ahí ya estamos acá en el cruce de Cocal y estamos esperando, vamos a ver cuánto tarda. Faltan 15 minutos, vamos a esperar los 15 minutos. Sí. De hecho yo estoy esperando a Milo.
Ese es. Exacto, mil. Bueno, un placer. Bueno, gracias. Pura vida, mi hermano. ¡Listo! Gracias, ok. Don Milo, pura vida. ¿Todo bien? Él es Milo, el del programa Voluntariado de Tortugas. Mucho gusto, un placer. Eso, entonces él es el que nos va a estar guiando en este programa. Bueno, vamos para el viaje, vamos a ir en este cuadra. ¿Eso queda cómo va? Casi 5 kilómetros. 5 kilómetros, es tamaño poco. Sí, es bastante. Entonces, vamos a cargar las maletas. Claro. Sí, ok, bueno, allá, esa es la marina de Quepos, que es, están todos los yates de pesca deportiva, Por hoteles. allá queda la marina. Sí. Del otro lado de la montaña, pues está ya lo que es el Parque Manuel Antonio, ya eso es parte de Manuel Antonio. Está el Parque Nacional Manuel Antonio. Y luego, esta parte de acá, Ajá. el pueblo es el Cocal de Quepos. No es exactamente la isla, es el Cocal. De aquí a la isla vamos a estar como a unos 4,5 kilómetros de distancia, Ok, como a 4,5 kilómetros, más o menos, sobre la playa. Por arriba hay otra carreterita que nos lleva también a la isla, pero es más complicada porque es muy mala, tiene mucho hueco y eso. Sí, Siempre para ir en el cuadra mejor por la playa. es mejor por la playa. Para que ellos trabajen en casa Acá en La Damas, ¿con cuántas personas viven? acá en Isla Damas apenas vivimos unas 34 personas. Nada más. Lo que es Isla Damas, ¿verdad? En aquel sector. Aquí no, porque esto es el Cocal. El que se ve aquí Ajá. es la división de Isla Damas y el Cocal. Aquella parte ya es Isla Damas y aquí es el Cocal. Ok. Entonces ya a partir de aquí para allá, de donde venimos es el Cocal. Es el Cocal. Y ahí termina el Cocal. Sí. Y aquella es la división de Isla Damas. Aquella es la división de Isla Damas. Ahora sí, aquí estamos en el proyecto de Tortugas Isla Damas ya. Excelente, este es el vivero. Ese es el vivero. Bueno, en cuadra se me hizo cortito el camino, Sí, el cuadro no es muy largo. pero ya me imagino a pie Así. y con buen sol. Esta es la famosa Casa de la Tortuga. Esta es la casa, una de las dos. Ok. Porque son dos, entonces esta es uno y la otra está más allá. Bueno, esta es la Casa de la Tortuga. Acá es donde nos vamos a estar quedando. Entonces vamos a pasar adentro para que vean y observen Bueno, ahí me cómo es la casa por dentro. Y tengo que llevar estas maletas, que es parte de mis maletas. Bueno, entramos y esta es la sala. Hay 3 sillones, una pantalla, un ventilador y acá se divide en 2 cuartos, estos o 3. Y son acá, creo que es un cuarto para chicas, este es el de nosotros. Y yo me voy a estar quedando acá en esta cama. La verdad es que prefiero la cama de abajo porque no me gusta mucho dormir arriba. Y vamos a ver, tenemos un ventilador por acá donde conectar. Ahí tenemos otro toma para conectar. La ventana, me imagino que tiene esto por los mosquitos. Imagino que hay bastantes mosquitos por acá. Y vamos a ver, ahora sí, este es como el corredor y el área de cocina. Me estaba diciendo que acá en el área de cocina básicamente prácticamente no se cocina porque la comida, como nos la dan acá en el programa, la hace una señora que está acá a la par y ella la trae ya para que comamos, ya lista, preparada. Entonces prácticamente acá no se cocina. Y en este punto exacto tengo que hacer un paréntesis porque la que hace la comida es doña Sonia, que es la esposa de don Milo. En ese punto yo no la conocía porque todavía no la había visto, pero tengo que hacer ese paréntesis porque doña Sonia es muy especial y hace una muy buena comida. Entonces si ustedes llegan a venir al voluntariado se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero acá tenemos
de todo para cocinar. Si se llegara a ocupar un sartén, licuadora, coffee maker, importantísimo para el café. Y los platos, por acá está la pila, ahí los basureros y tenemos acá una refri para guardar las cositas y listo. Básicamente eso es. Están recibiendo gente a cada rato, normalmente. Sí, con este voluntariado, esta página que nos ayuda Emma, sí recibimos gente a menudo, casi se puede decir que todas las semanas. Están entrando y saliendo personas. ¿Es de acá también? No, Emma es francesa, pero ya habla muy bien el español y tras de eso sí vive mucho aquí en Costa Rica. De hecho, todos estos días está aquí con nosotros. Okay. Esta es la otra casa donde también vienen los voluntarios que tenemos, que ya esta está ordenada para la gente que venía hoy, pero ya ahora no viene, sino que viene mañana. Ajá. Entonces ya, después de los cuartos ya listos, Ok. todos ordenados, iguales. Sí, los cuartos son muy parecidos, todos tienen camarote de 2 a ambos lados. Y las ventanas veo que a todas les ponen esto, es por los mosquitos. Por los mosquitos, sí. Hay muchos acá. Pues afuera sí hay algo de mosquitos, aquí adentro ya no. No se llama adentro. El baño, vamos a ver. El baño. Es la luz, es esta, que está por acá. Baño bien acondicionado. Ajá, excelente. Igual, también tiene su internet. E igual la cocina, es exactamente igual a la Es otra. exactamente igual, solo que a esta, por el momento. Ah, bueno, y ahí tiene otra piscina igual. Sí, pero esta sí está como piscina. Ajá, Esta sí ok. es otra cocina igual, pero aquí sí tiene también otro baño y otro servicio adicional. Ah, ok. Todavía estamos en proceso. En proceso, ya se usan, ya se pueden usar. Lo que nos falta es poner el celorrazo nada más, pues ya ellos se pueden usar. Bueno, creo que es algo más. Ya se pueden usar, ya están activos. Eso los construyeron en estos días. Sí, estos construimos hace como 15 días. Y construyen acá como parte del voluntariado también, a veces. Sí, pero esto lo hago yo. ¿Lo hace los usted? voluntarios, Ah, sí, ok. lo hago yo propiamente. Sí, los voluntarios vienen y prácticamente ellos se relajan, pasan tranquilos. ¿Y cómo hace para traer todo este material hasta acá? Ese material viene por los botes donde pasamos agua, Ajá. donde pasó ahora, luego todo este trayecto por la playa, pero en unos pick-up. En unos pick-up que ok. atraviesan la laguna esta, esperando la marea baja, vienen hasta aquí y nos dejan el material. Claro. Sí, porque me imagino que es muy difícil traerlo hasta acá a puros pocos. Sí, es muy difícil. Y mañana con el grupo que viene, ¿cómo hace? ¿Cómo los va a traer todo el grupo? Mañana el grupo que viene hay que esperar que esté la marea baja Ajá. para poder entrar ya en carro, porque cuando la marea está bien baja, como ahorita sí entra el pick-up hasta aquí. Entonces tenemos que esperar que la marea esté baja para que ellos puedan ingresar. Y el domingo o lunes que salen, igual. Espera que la marea esté baja para poder salir. Claro. Ok, no, excelente. Ya cuando es un grupo grande, 10, 12 personas, 11 personas, ya ellos sí hay que buscar un carro para que los traigan y lleven. Para que los traigan. Esta es la piscina de acá, tengo que limpiarla, nada más que sale una estiradita. No, pero así, porque normalmente me imagino que se ensucia mucho. Normalmente sí se ensucia, más que todo aquí es arena. Sí. Entonces la gente a la hora de meterse siempre mete arena. Pero bueno, es algo que no es tan difícil de limpiar, nada más de aspirar. Ok, no, excelente. Se ve muy bonito todo acá. Y entonces todo ese terreno que está acá es tuyo. Es mío, sí. Ajá, claro. Previsto un nuevo vivero en aquel sector. ¿Van a poner 2 viveros? Sí, vamos a ponerlos. En ese sector que se ve más plano ahí, de más sol, Ajá. vamos a instalar un nuevo vivero porque este vivero que tenemos ahorita se los está haciendo pequeño. ¿Reciben Sí. muchos huevos cada noche? Pues recibimos lo que podemos recibir, nada más. De querer recibir, podemos recibir hasta 1000 huevos por noche, pero la verdad no nos alcanza. Entonces a veces tengo que recibir 400, 500 huevos y nada más. Claro. Cada huequito de esos es porque nacieron tortugas entre ayer y antenoche. Y entonces los sacan. Ellos nacen solos. Ajá. Ellos tienen que nacer solitos Y salir solos. y salir solos. Claro. Sí, de hecho, de esa fila 8 en adelante, todos los cuadritos tienen huevos, todos. De la fila 8 para allá. Ajá, Para hasta la 15. hasta la 15. Y aquí de la fila 1 a la fila 7 están con huevo. Donde no hay hueco es porque tienen huevos. O sea, no han nacido. Entonces usted el hueco se lo deja a los que ya salieron. Sí, porque no lo ha limpiado. Hay que limpiar todos sus nidos donde ya salieron. Como puedes ver la canasta que tiene cáscaras de huevos. Entonces agarramos ese hueco
se limpia, se sacan las cáscaras y se bota y se deja listo para volver a sembrar de nuevo. Claro. Y cada tortuga pone de 80 a 120, Bueno, sí. tengo entendido. Sí, anda por ahí un promedio. Ok. Un promedio. Entonces, y acá, de los que traen, digamos que traen 80, ¿cuántos en promedio nacen? Hemos estado con un promedio de un 90%. Un 90%. Un 90%. Eso es bastante bien. Es muy bueno. De hecho, ahorita escarbé un nido por allá, sacando las cáscaras, y lo que me encontré malo que no nació fue un huevo. Ok. Entonces, ellas están haciendo, ¿qué fechas? Las tienen, me imagino, apuntadas. Eso va registradas. apuntado en un cuaderno, sí, en una lista, donde uno apunta, tiene que llevar hay que llevar el dato de a qué hora salió en la playa, en qué parte de la playa, cómo estaba la marea, cómo estaba el tiempo, incluso hasta quién la recogió y a qué hora fue sembrada aquí en el vivero. Luego que nacen, ya tenemos que tener el detalle a qué horas nacieron y cuántas tortugas fueron liberadas, cuántas tortugas se perdieron o no nacieron, todos esos datos. Claro. Entonces, esos que se ven escarbados nacieron ayer. Nacieron ayer. Y estos los sacan de una vez y los llevan a la... De una vez nacieron y de una vez van al mar. Ah, ok, sí. De hecho, por eso ellas se dirigen por la luz. Lo más brillante, sí, la parte de la luz. Que por ahí leí que uno no tiene que usar luz Blanca. blanca, ajá, cuando está patrullando, porque si no ellas se van a perder. Sí. Al menos, bueno, las tortugas se van a asustar y se van a ir para el mar. Por eso es que se usa la luz roja. Ellas no les molesta la luz roja a la vista. Sí, no, la luz roja no les molesta. Entonces siempre andamos en la playa y usamos la luz roja para cuando encontramos una tortuga. Si ya son solamente el nido, que ya no hay tortuga, pues ya podemos usar la luz blanca, pero de menos solamente la luz roja. Claro. Anda una caminando. Aquí hay una tortuguita. Seguro se quedó, o esa me imagino que tienen que llevarla. Hay que llevarla al mar. Bien, entonces llevémosla. Pero estas huilas dejaron un guante aquí. Hay que Sí. utilizar guantes. Hay que agarrarlas con guantes porque pasan algunas cosas si tocamos una tortuga sin guante. Uno, que donde la tortuga nace, generalmente en el nido hay huevos podridos y tortugas muertas también. Ajá. Y alguna que no nació, no logró nacer bien, se murió, hay gusanos y hay mucha contaminación. Y eso podría causarnos algún daño, una bacteria en las manos por alguna cosa, alguna herida o alguna cosa que tengamos. Y lo segundo, que las tortuguitas, para reconocer la playa donde nacen, ellas tienen que caminar unos cuantos metros y con el olor de la playa, de la arena de la playa, más los campos magnéticos de la tierra, es que ellas se guían para regresar aquí. Entonces, si nosotros la tocamos con la mano normal, el olor de los químicos que tenemos nosotros, e incluso nuestro olor corporal, podríamos confundirle dónde nació. Pues por eso es que se usa un guante que no tenga olor de nada para poder tocarla tú. Sí, para no confundirla. Ajá. Sí, yo había leído sobre eso, que las tortugas tienen como un campo magnético, usan el campo magnético de la Tierra Sí. para guiarse. No sé cómo lo sienten, la verdad, yo no sé el tecnicismo de eso, pero entiendo que lo sienten. Entonces así, salen al mar y viajan kilómetros, ¿verdad? Cientos de kilómetros, Miles de kilómetros. miles de kilómetros, y luego a los años, cuando tienen que venir a poner, vienen otra vez acá. Sí, una tortuguita de estas puede viajar hasta 40.000 kilómetros fuera de esta playa y en este caso, esta lora que se va a liberar ahorita, Esta es una tortuga lora. es una tortuga lora. Ok. Y esa tortuguita va a pasar entre unos 12 o 14 años para venir a la playa por primera vez a dar su primer nido. Entonces, tiene mucho tiempo para recorrer el mar, que son miles de kilómetros que van a agua. Increíble. Y ellas, por curiosidad, porque me causa bastante curiosidad, cuando ya están por poner huevos, hablemos, no sé, un año antes, o cómo se dan ellas cuenta que ya están por poner huevos para regresar acá. Ya, eso es parte del instinto natural. Ok, Ya es una naturalidad de ellas mismas. Y también saber que dónde exactamente fue que ella nació para venir. De hecho, las tortugas, he encontrado tortugas que salen, por ejemplo, hoy en una dirección y dentro de un mes las encuentro en la misma dirección. En la misma. Volvió a salir de nuevo a desovar, porque ellas salen unas 3 veces al año. Ah, ok, entonces una tortuga puede desovar más de una vez al año. Más de una vez, hasta 3 veces al año. Pero, por ejemplo, la que salió este año, 2025, ahora probablemente vengan hasta el 2027. Siempre hay un año o 2 años que no vienen. Sí, porque tienen que hacer un recorrido Tienen que hacer el muy recorrido largo. Ajá. y volver a venir.
Entonces, ese año que no vienen, ¿no ponen, No ponen. del todo? No ponen. No eso. Ok. Aunque también pueden salir en otra playa, Claro. pero muy, muy rara vez, ¿verdad? Casi siempre son fieles a su playa. Ok, por eso es que es importante mantener o cuidar y proteger las tortugas y los huevos para poder seguir teniendo en estas playas tortugas todos los años. Sí. Entonces, esa es la importancia de protegerlos. Y esta especie que está acá, la lora, es la más común que vemos en esta playa. En esta playa, la lora y la golfina son las que predominan en esta playa. Son similares y todo, pero son las dos que más hay. En esta playa también sale la verde del Pacífico, que es la misma verde del Caribe, pero más pequeña, Más. un poquitito más pequeña. Y la otra que también sale es la carey, pero la carey, yo tengo 12 años de trabajar con tortugas en el proyecto, pero en todo el tiempo solamente un nido carey hemos traído. Pues sé que salen porque hemos recogido uno, y además los saqueadores de nidos me han dicho, hay tortugas carey, porque la hemos visto. Claro. Y entonces tienen ese nido, por ejemplo, que se cuidó esa vez, tiene que pasar 14 años para que esas carey vuelvan a venir acá. A venir a esta playa, Claro. la que sobreviva. La que sobreviva, sí, porque entiendo yo que cada 1000 tortugas que van al mar, sobrevive una nada más. Sí, eso es en estado natural. Estado natural, que la tortuga desovó en la playa y se fueran las tortugas solas. De 1000 tortugas pueden sobrevivir unas 3 o 4. Okay. Pero en un proyecto de tortugas, cualquier proyecto de tortugas así, con cautiverio, de 1000 tortugas pueden sobrevivir hasta 25. Por eso es muy importante estos nidos así, para aumentar la población de tortugas. Sí, entonces vamos a llevar la tortuga. Ajá. Y quería que lo hiciera usted. Ah, ok, pura vida. Téngame aquí, es para ponernos el guantecito. Listo. Ajá. Vea, por aquí. Ok, hay más tortugas que liberar. No, por ahorita sí, a las 11. Vamos a liberar más. Ah, ¿y dónde están? Las tengo en mi casa, porque esas son porque esas tortugas que yo dejo para las 11 o para la hora que esté seca la marea, es sencillamente porque nosotros somos un proyecto muy pequeño. Nosotros somos un proyecto que no tenemos ayuda del gobierno, de municipalidades, de casas, de nadie. Todo tenemos que hacerlo de parte de nosotros. Entonces, para poder recolectar fondos para el proyecto, para las mallas, tratamiento de la arena cada año, todas las reparaciones que haya que hacer, todo el mantenimiento en total, tenemos que esperar que vengan gente, visitantes, como les llamamos nosotros, turismo, a ver la liberación, y no cobramos. Lo que pedimos es una contribución voluntaria, porque así como lo que ayudan, entonces podemos ir dándole mantenimiento al pie. Claro. Bueno, acá lo que tiene que hacer es pararse encima de la línea, no en el centro. Ok. Ajá, entonces acá tenemos que parar. Aquí tiene que parar donde están las cuerdas, no importa donde sea, pero en las cuerdas. En las Si cuerdas. te paras en centro, hay huevos. Y agarra la tortuguita así y la traes. Acá del Capanagua. Ok. ¿Por dónde es que está? Allá está en la esquina, entonces vamos por acá. Esto, si nos pararíamos en el centro, dañamos el nido. Sí, Vamos a ver, por aquí. Todos estos que están acá es que ya nacieron, Que ya se eso no ven. tienen huevos, ya nacieron. correcto, ya nacieron, entonces aquí viene la tortuguita. Quiero grabarla primero antes de tocarla. Vean, ella ahorita se encuentra en el vivero, entonces no sabe identificar. Ella siente el mar y va en esa dirección está el mar, pero como está todo cerrado, entonces vamos a caminar por las líneas, como nos dijo Milo, y vamos a agarrar la tortuguita de esta forma para poderla llevar a la playa. Vamos a salir con cuidado, vean qué bonita. Vamos a ir rápido para que no se estrese y sin matar los nidos. Vamos a ver, esta es la salida. Es por acá, para la playa. Más o menos, ¿a qué distancia debo de ponerla? Por lo menos a unos 10 metros, a 15 metros de distancia del mar. Entonces a unos 10 metros vamos a ponerla bastante cerca para que no se vaya a perder. Ahorita se empezó a mover mucho más, seguro siente la brisa y ve el reflejo, increíble. Por allá están unas chicas que están participando en el programa voluntariado también, como a esta distancia. ¿Verla? Ok, ya ella sintió el mar, ya lo identificó porque va directo. Pero esto va a tomar un montón de tiempo de que ella pueda llegar Sí, allá a la orilla. eso depende a veces de cómo se sienta ella, rápida, o sea, débil o fuerte. Entonces así llegan al mar.
disfrutar. Pasa más rápido. Vean, llevamos acá aproximadamente unos, qué sé yo, como unos 7 minutos y lo que ha logrado caminar son, hablemos de 4 metros y ese fue el caminito que hizo, se fue por acá, dio esa vuelta acá y apenas va por ahí. Entonces imagínense lo que tarda en poder llegar allá a la playa, me imagino que va a tardar una media hora, Más o menos. 40 minutos en poder llegar hasta la playa. Hasta la playa. Entonces, de nuevo acá, somos pacientes. Parece que ya lleva más velocidad, pero sí, increíble. Y bueno, mi gente, básicamente esto es todo por este video. Si les gustó, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar el me gusta porque eso nos ayuda o me ayuda bastante a seguir creciendo. Al final y al cabo, ustedes son los que me van a ayudar a poder continuar haciendo esto. Así que espero verlos en el próximo video. En el próximo video vamos a encontrar una tortuga poniendo huevos. Y también vamos a sembrar huevos y muchas cosas interesantes más. Así que espero verlos en el próximo video. Chao.